Tenemos también con nosotros a Rubén Higueras, que es autor de un libro que analiza la película que cumple este año su 40 aniversario, que nos va a introducir un poco también en la película, y luego pasaremos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas con Toby para que podáis preguntarle todo lo que queráis y él os podrá responder, y bueno, esperemos que satisfaga todas vuestras curiosidades. ¿Rubén? Gracias a todos los presentes por acudir, en especial al señor Cooper, a Luis por invitarme a esta mesa ya nocturna. Y hablar de La Matanza de Texas es un poco complicado porque todos la conocéis y todos la habéis visto muchas veces y tenéis vuestra propia lectura de la película. Así que partiré un poco de contar de dónde parte la idea de ahondar en lo que propone la película, y ahora que se cumplen 4 décadas desde su estreno. Y se puede decir que la idea de escribirlo se retrotrae un poco a la adolescencia, de manera inconsciente. Cuando yo era más joven, cuando empecé a leer revistas de cine, vi que con insistencia se nombraba una película como la más salvaje, la más violenta, encabezaba todos los tops de cine gore, y era La Matanza de Texas. Y empecé a buscarla desesperadamente en todos los videoclubs que podía, hasta que me hice con una copia en bastante mal estado, pero me sirvió para, digamos, saciar mi sed de ver esa película. Y cuando la terminé había pasado una de las experiencias más angustiosas de mi corta vida por entonces, lo sigue siendo. Pero hubo otra cosa que me llamó mucho la atención, y es que esa carga de violencia que todos los textos remarcaban, no la había encontrado. Sí que había una mala sensación, me había dejado una sensación de malestar, pero no había esa violencia explícita que me habían prometido. Y eso es un poco, ahí es de donde surge la pregunta de la que parto en mi libro, porque toda investigación y todo, cuando nos ponemos a escribir un libro, siempre partimos de una pregunta, de una duda de partida que podemos formular o no una vez en las páginas, ya que la pregunta de la que partí era a qué se debe que siempre nos deje esa sensación de que es una de las películas violenta, sucia, y además es muy nos deja mal cuerpo después de ver la película de Hooper, pero en realidad es una película de las del cine de terror de los últimos 40 años con menos violencia gráfica en pantalla. Pues esa era la pregunta desde la que me planteé escribir el libro. ¿Qué recursos usa el cineasta para hacer que, sin ver nada en pantalla realmente violento, se nos deje esa impresión en la mente? Y bueno, la colección de Now Llibres creo que era la colección ideal, porque son libros académicos que permiten ahondar mediante análisis textual en las películas, planteando además temas históricos, contextuales, en el que fueron hechas los textos fílmicos. En La Matanza de Texas hay, aunque muy veladas, hay alusiones a la guerra de Vietnam, por ejemplo, hay alusiones también a la crisis del petróleo que estaba pasando en Estados Unidos por aquella época, y creía que se acoplaba muy bien mis intereses investigadores con los de la colección. Pero volviendo un poco a la pregunta de la que partía, ¿cómo consigue Hooper dejarnos ese malestar? Pues me di cuenta de que la película usa muy inteligentemente varias estrategias. En primer lugar, las imágenes tienen un look insalubre, un look muy sucio, que lo veréis que eso es por el rodaje, primero en 16 milímetros, luego hinchada a 35, y además usa muchas técnicas que venían del campo del cine documental y del cinema verité, que hoy en día es muy común verlas aplicadas al cine de ficción, pero en aquella época no era tan común, sí en el cine europeo, pero en el cine americano estaban empezando a usarlo, Cassavetes, todos estos, pero en New American Cinema, pero digamos que no estaba dentro de la industria, que es lo que esta película luego empezó un poco a abrir las puertas para que el cine hollywoodiense de terror lo empezara a usar.
También luego una banda sonora es muy importante en la película. Si veis la película solo con las imágenes, que yo lo he hecho, solo con las imágenes, sin escuchar la banda sonora, y con la banda sonora cambia mucho. Con las imágenes ya se puede decir que da mal rollo, pero con la música mucho más, ¿sí? Porque son ruidos, no se puede decir que sea una música bien compuesta, son ruidos que inconscientemente molestan tanto como lo que se ve. Y luego, muy importante, lo tercero, lo cuarto, es que deja un papel muy importante al lector, al espectador y a su competencia lectora, en tanto espectador habituado a ver cine, que te enseña por un lado, por ejemplo, las herramientas, la sierra mítica, pero no te enseña, y te enseña la causa, digamos, te enseña más o menos lo que va a hacer, pero no te enseña cómo lo está haciendo explícitamente en pantalla, sino que es el espectador el que mentalmente rellena ese espacio en su mente. Es decir, el papel del lector es muy importante. Well, I just got back from Cannes here, and all of my interviews, he just said everything I said in Cannes in my interview, because yes, I mean it takes place in your mind, and what I can help you with to feel, and you interact with it, and you can put together in your mind much worse an image than I can ever show you. Acabo de volver de Cannes y en realidad en las entrevistas he dicho justo precisamente todo lo que ha apuntado él, ¿no?, a la presentación. Yo puedo ayudar a sentir al espectador ciertas sensaciones, pero él en realidad lo que hace es recrearlo en su propia mente y hacer componer unas imágenes muchísimo peores de las que yo podría poner en pantalla. Y ya, para terminar, 4 ideas para terminar ya, y es que es muy importante que, aparte de lo que hemos comentado, abre las puertas al cine de terror moderno esta película, junto con La noche de los muertos vivientes de George Romero. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace, en primer lugar, rehúsa dotar al terror de rasgos sobrenaturales. Es decir, aquí el terror proviene de una familia de tarados, directamente. Es conocido que Hooper y Lee Henkel se inspiraron en Ed Gein, además por unos familiares que le contaban de pequeño a Hooper todo lo que Ed Gein había hecho en su casa. Además, el terror no proviene de distantes territorios geográficos, es decir, no viene de los Cárpatos, como por ejemplo en la novela gótica, sino que sucede en la América profunda, eso sí, en la América casi del exterior, en Texas, pero digamos que que procede del capitalismo, y procede además de una unidad familiar como es la familia, que es básica para el sistema social. Y además, muy importante también, es la dimensión corpórea de ese terror. Es decir, durante toda la película estamos viendo constantemente al cuerpo siendo destruido, siendo reducido a útil pues para usar en la máscara de Leatherface, o directamente para adornar, es decir, para componer muebles durante toda la película. Y esos son también tres rasgos, tres estrategias que son novedosas y que Hooper usa muy inteligentemente para incomodar, para atacar a la habitualmente cómoda situación del espectador del cine. Y nada más, dejo ya al maestro que explique todo lo que